Desafortunadamente, el índice de desempleo en México ha llegado a niveles nunca antes vistos, pero esto no es lo terrible. Desafortunadamente, en los espacios donde sí hay trabajo, tiene que ver con los contratos que da la mafia o el crimen organizado para llevar a cabo su trabajo sucio, que es asesinar. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Seguridad Total, el sicariato. ¿Por qué un muchacho joven decide matar? ¿Por qué un muchacho decide convertirse en un asesino a sueldo? Además, hacia el final del programa les vamos a presentar nuestra cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y acompáñame aquí en Seguridad Total. Un sicario es un asesino a sueldo entrenado para matar. Son gente que no tiene ni los recursos emocionales, ni los recursos cognitivos, intelectuales, para tener ningún otro trabajo. Entonces se dedica a ser sicario porque eso le da un sentido de vida. Entonces, en lugar de ser un drogadicto o un ratero común y corriente, eso le da estatus, volverse sicario, ¿no? Cada vez estos sicarios son gente más joven, pero que tienen un promedio de vida de 3 años una vez que deciden ser sicarios. Uno de los primeros grupos de sicarios en nuestro país fue el creado por el cártel de los Arellano Félix. Estos personajes son reclutados por los Arellano Félix en San Diego y en Los Ángeles. Son pandilleros de la Logan. Pero la historia no comienza ahí. Diferentes grupos violentos han tenido influencia en la formación de estos asesinos a sueldo. El grupo más significativo, el más importante, el más conocido, que es el de los Zetas, ¿no? Que son los anteriores grupos de aeromóviles de Fuerzas Armadas, un grupo de élite entrenado para el combate a la guerrilla. Así, los Zetas se convirtieron en el brazo armado del cártel del Golfo. Pues lamentablemente el entrenamiento de estos grupos, la capacidad que tienen para sembrar el terror, va a repercutir en cómo se va a plantear la realidad de la violencia posteriormente a ellos, ¿no? Cómo la violencia va a ser todavía más cruda, más letal. Los grupos de sicarios son conformados por exmilitares y exmiembros de grupos policíacos. Existen testimonios que afirman que este cártel reclutaba personas en centros de rehabilitación. La ideología de la familia fue difundida y generada por sus integrantes por todo Michoacán. Distintos grupos de corporaciones policíacas en Michoacán, en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, como ocurre con la línea, por ejemplo, en Tijuana, han funcionado como sicarios y han realizado labores terribles de sicariato, asesinatos, secuestros. Lo que hace tan fuerte a estos grupos es su organización interna. Se asemeja a las jerarquías militares. Yo los llamo paramilitares porque sin duda tienen un entrenamiento que podemos considerar militar y usan armas sofisticadas, además de que tienen una organización al interior que corresponde mucho a lo que puede considerarse una organización militar. Bueno, la presencia de los Zetas lleva a un rumbo mucho más dramático, mucho más doloroso, mucho más sangriento a la violencia en el narcotráfico en este país. Se han planteado alternativas sociales para la desaparición de estos grupos, pero hasta la fecha no han tenido éxito. Un muchacho en un barrio de Ciudad Juárez, convencido de la música, dedicaba a la música, pensaba que a partir de la música podía generar formas de vida distintas, una posibilidad diferente de futuro. Realizaban diferentes actividades culturales, pero obviamente esta posibilidad de que la gente encontrara opciones de vida distintas en la cultura, pues este muchacho al final de cuentas resultó una amenaza para estas estructuras de poder que representa el crimen organizado en estos lugares.
al muchacho lo asesinaron, ¿no? Y con eso enviaron un mensaje para todos los demás que buscaran una alternativa social. Una de las prácticas más sanguinarias de estos grupos es la decapitación de sus víctimas. Se dedicaba a cortar cabezas también de las personas y con lujo de detalle nos relató todos sus asesinatos sin ningún problema y con un gran orgullo de lo que hacía. Pero le pregunté, bueno, vamos a hacer unos cuestionarios, ¿sabes leer y escribir? Y se sonrojó y muy apenado me dijo que no sabía leer y escribir. Pero realmente sí me impresionó cómo alguien puede tener pena de no saber leer y escribir y no tener pena de matar y cortar cabezas, ¿no? Esta ola de violencia no solo afecta la seguridad, sus alcances están penetrando en la niñez mexicana. Las personalidades se crean así. Varios niños dicen, yo quiero ser narcotraficante como mi tío, ¿no? Porque además eso, regresamos al aspecto social. Lo que esta sociedad actualmente vende es que el que más tiene es el que más vale. Los jóvenes han encontrado en la violencia una forma de vida, un rol en nuestra sociedad. Tengo la historia de uno de los sicarios en donde tiene toda esta historia que te platico y que se dedicaba a ser sicario, que había matado a 15 o 20 personas, te lo contaba con lujo de detalle, y cómo empezó, que a los 13 años fue su primer asesinato. Actualmente los sicarios se crean a partir de deficiencias en la sociedad como la creación de pandillas, la corrupción del ejército y la pobreza. La pregunta es de dónde vienen todos estos personajes ligados de una manera o de otra a la violencia del narcotráfico, a la violencia del crimen organizado. En un nivel vienen de la pobreza, ¿no? Hay otros niveles seguramente de mandos, hay otros niveles en la organización que provienen sin duda de grupos entrenados de élite del ejército mexicano, como ocurre con los altos mandos de los Zetas, ¿no? Son sometidos a situaciones de violencia extrema. Su reintegración a la sociedad es casi imposible una vez inscritos al narcotráfico. En mi barrio éramos 12, nada más nos escapamos 3 y los otros 9 están perdidos, es decir, o están muertos o están desaparecidos y un par de ellos están presos. ¿Por qué? Pues porque así es el narco. Aislados de la sociedad, encuartelados, han perdido todo vínculo emocional y social. Lamentablemente, pues son la carne de cañón del narcotráfico, pero también son una evidencia de la terrible crisis, en muchos sentidos una crisis múltiple que padece este país, ¿no? El problema no para ahí. Hoy día los sicarios siguen incrementándose en número y con ellos sus víctimas. Lamentablemente sí va en incremento porque se han vuelto, la verdad, la carne de cañón de las organizaciones criminales y hasta el momento tenemos que lamentar la muerte de 13,000 personas o 14,000 o 15,000 según uno vea los datos. El incremento se debe a la proliferación de pandillas tanto en el norte como en el centro del país. ¿Qué hacer con los muchachos, con los jóvenes que en este momento viven en los barrios de Tijuana y que no tienen opciones de vida o que viven en una comunidad empobrecida en la Sierra de Guerrero donde se siembra amapola o en Michoacán o en Durango? ¿Qué ocurre con ellos? No tienen alternativa. Estos jóvenes no ven otra opción que formar parte del grupo de los sicarios o dedicarse al narcomenudeo. Algunos otros optan por irse como inmigrantes a los Estados Unidos. Las autoridades están siendo rebasadas porque hay cada vez más de estas personas que son peligrosas para la sociedad y que no son sistemas de readaptación.
son sistemas de aislamiento, ¿no? Que no necesariamente es eficiente.